En los sótanos del Vaticano se conservan 85 kilómetros de estanterías. Los documentos están sellados. Solo 3 investigadores al año tienen acceso. A cada uno se le conceden 3 horas, sin cámaras, sin copias, solo lectura. Entre estos documentos se encuentran textos escritos en el siglo en idioma arameo. Contemporáneos de Cristo registraron las palabras que pronunció, registraron los sucesos que vieron con sus propios ojos. Pero estas crónicas nunca llegaron a tu Biblia. ¿Por qué? Porque cuentan una historia diferente. Una historia que destruye todo lo que sabes sobre el cristianismo. Una historia que la Iglesia oculta durante 2000 años. Al final de esta investigación, descubrirás qué está escrito exactamente en los Evangelios prohibidos. Sabrás por qué el Vaticano teme estos textos más que a cualquier amenaza externa. Descubrirás cuál fue la verdadera historia de Jesús antes de que fuera reescrita. ¿Y tú? ¿Crees que la Iglesia tiene derecho a decidir qué textos son sagrados y cuáles no? ¿O debería cada persona leerlo todo y decidir por sí misma? Escríbelo en los comentarios. Empecemos por lo que te contaron en la escuela. La Biblia consta de libros que la Iglesia reconoció como inspirados por Dios. Los 4 Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 23 Epístolas de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis de Juan el Teólogo. Un total de 73 libros en la tradición ortodoxa, 66 en la protestante, 72 en la católica. La Iglesia oficial dice: estos libros fueron seleccionados porque son verdaderos, escritos por apóstoles o sus discípulos, contienen la doctrina correcta. Todos los demás textos son falsificaciones o herejías. Suena lógico. Concilios eclesiásticos estudiaron todos los textos conocidos, verificaron la autoría, compararon la doctrina, conservaron solo lo fidedigno, descartando el resto como falso. Una historia simple, comprensible, tranquilizadora. Pero hay un problema. En la primavera de 1947, un pastor beduino buscaba una cabra perdida en las cuevas cerca del Mar Muerto. Lanzó una piedra a una de las cuevas. Oyó el sonido de cerámica rota. Dentro de la cueva había tinajas de barro de aproximadamente 60 centímetros de altura, selladas con cera. Dentro, pergaminos, texto en hebreo antiguo y arameo. El hallazgo llegó a manos de un anticuario en Jerusalén. Él comprendió lo que tenía en sus manos. Se puso en contacto con arqueólogos. Comenzaron las excavaciones. En los 10 años siguientes se encontraron más de 800 pergaminos en 11 cuevas. La mayor biblioteca de textos religiosos antiguos jamás descubierta. El análisis por radiocarbono reveló la antigüedad. Los pergaminos fueron escritos entre el siglo VI a.C. y el siglo I después de Cristo, en la época de Cristo, o un poco antes, que contienen copias de libros del Antiguo Testamento, comentarios sobre textos sagrados, reglas de vida de una comunidad religiosa, oraciones, profecías. Y también hay textos de los que nadie ha oído hablar, textos que no están en la Biblia, textos que cuentan una versión completamente diferente de los acontecimientos. Aquí, por ejemplo, el libro de Enoc. El texto completo en etíope se conserva solo en la iglesia etíope. Las demás iglesias cristianas lo consideran perdido o apócrifo, pero en Qumrán se encontraron varias copias en arameo, el idioma original. En este libro, Enoc, patriarca del 10, asciende al cielo, ve a los ángeles, conoce los misterios de la creación, recibe una revelación sobre el futuro de la humanidad. Pero lo principal, el libro cuenta la historia de los ángeles caídos. Descendieron a la tierra, tomaron como esposas a las hijas de los hombres, enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, metalurgia, astronomía, magia, cosmética. De la unión de ángeles y mujeres nacieron gigantes, nefilim, de más de 3 metros de altura. Comenzaron a devorar gente, a propagar la violencia. Dios envió el diluvio para destruirlos. Suena a fantasía, pero surge la pregunta: ¿por qué este libro estaba en la biblioteca de una comunidad religiosa de ese siglo? ¿Por qué lo conservaban junto a los libros que más tarde entraron en el Antiguo Testamento? Resulta que los contemporáneos de Cristo consideraban sagrado el libro de Enoc. Lo leían, lo estudiaban, creían que era verdadero. La Iglesia, sin embargo, lo declaró posteriormente apócrifo, un texto falso, lo eliminó del canon. ¿Por qué? Analicemos cómo decidió exactamente la Iglesia qué incluiría en la Biblia y qué no. El proceso concreto. ¿Quién decidía cuándo, bajo qué criterios? Durante los primeros 3 siglos del cristianismo no existía un canon unificado.
Diferentes comunidades leían diferentes textos. En Roma unos evangelios, en Alejandría otros, en Antioquía otros. Circulaban más de 50 evangelios. El evangelio de Pedro, de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, de Judas, de Nicodemo, de Bernabé, etc. Además, existían epístolas que no están en la Biblia actual. La epístola de Bernabé, la epístola de Clemente, el pastor de Hermas, la Didaché o la enseñanza de los 12 apóstoles. Muchas iglesias consideraban estos textos sagrados. Los leían en los servicios religiosos. Los copiaban. Los conservaban. Pero en el siglo IV la situación cambió. El emperador romano Constantino adoptó el cristianismo. En el año 325 convocó el primer concilio de Nicea. 318 obispos de todo el imperio se reunieron en la ciudad de Nicea. Oficialmente, el concilio abordó la cuestión de la naturaleza de Cristo. ¿Era divina o humana o ambas a la vez? La mayoría de los obispos votó a favor de la naturaleza divina. Arrio, que afirmaba que Cristo fue creado por Dios, fue condenado como hereje, pero hay testimonios de que en el concilio también se debatió el canon de los libros sagrados. ¿Qué textos considerar inspirados por Dios? ¿Cuáles rechazar? El historiador Rufo de Aquileia escribe: al final del primer siglo, los obispos reunieron todos los evangelios y epístolas conocidos, los colocaron en el altar, rezaron toda la noche. Por la mañana, los libros verdaderos quedaron en el altar, los falsos cayeron al suelo. Una hermosa leyenda. Un milagro divino indicó qué textos eran correctos, pero arqueólogos e historiadores dicen lo contrario. No hubo ningún milagro, fue un proceso político. Los obispos que apoyaban al emperador eligieron textos que se ajustaban a su teología. Los textos que contradecían fueron rechazados. El emperador Constantino quería una iglesia unificada, una fe unificada, una jerarquía unificada, subordinada a Roma. Los textos que apoyaban esta idea entraron en el canon. Los textos que hablaban de la igualdad de los creyentes o de la multiplicidad de caminos hacia Dios fueron excluidos. Aquí hay un ejemplo concreto. El Evangelio de Tomás, encontrado en 1945 en Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, un manuscrito copto del siglo I. Pero los científicos creen que el original fue escrito en el siglo II, posiblemente anterior a los evangelios canónicos. ¿Qué contiene? 114 dichos de Jesús sin descripción de milagros, sin historia de crucifixión y resurrección, solo palabras. El primer dicho dice: quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Le siguen parábolas y afirmaciones enigmáticas. Muchas se hacen eco de los evangelios canónicos, pero hay adiciones extrañas. El dicho 14. Si ayunáis, engendraréis pecado para vosotros mismos. Si oráis, seréis condenados. Si dais limosna, dañaréis vuestro espíritu. Contradice la práctica eclesiástica. El ayuno, la oración y la limosna son la base de la vida cristiana. Y aquí Jesús dice que dañan el espíritu. El dicho 77. Yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy todo. Todo salió de mí y todo volvió a mí. Quema madera, ahí estoy yo. Levanta una piedra, allí me encontrarás. Una idea panteísta. Dios está en todo, en cada árbol, piedra, persona. No hay separación entre creador y creación. La iglesia rechazó este evangelio, lo declaró herejía agnóstica. ¿Por qué? Porque no apoya la jerarquía eclesiástica. No dice que la salvación sea solo a través de los sacerdotes. No exige la observancia de rituales. Dice que la persona puede conocer a Dios directamente, sin intermediarios. Tal doctrina es peligrosa para la institución de la iglesia. Si cada uno puede conocer la verdad por sí mismo, ¿para qué son necesarios los obispos y los patriarcas? ¿Para qué la autoridad eclesiástica? Profundicemos. Veamos quién decidió exactamente qué se incluiría en la Biblia. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría escribió una epístola pascual. En ella enumeró por primera vez los 27 libros del Nuevo Testamento, los mismos que están ahora en la Biblia. Escribió: este es el canon. Otros libros no deben leerse. Atanasio fue una figura influyente. Participó en el concilio de Nicea. Luchó contra el arrianismo. Apoyó al emperador. Su opinión tenía peso. Pero aquí hay un dato interesante. El propio Atanasio, en su juventud, leyó apócrifos. Los citó en sus primeros trabajos. Mencionó el libro de Enoc. Hizo referencia al pastor de Hermas. ¿Qué cambió? ¿Por qué luego rechazó estos textos? Política. Lucha por el poder dentro de la iglesia.
Atanasio fue exiliado de Alejandría 5 veces. Sus oponentes lo acusaron de violencia, asesinatos, soborno. Luchaba por el control de la iglesia egipcia. El canon se convirtió en un arma en esta lucha. Atanasio declaró: «La fe verdadera está en estos 27 libros. Quien lea otros textos es un hereje. Los herejes deben ser exiliados». Una posición conveniente. Él define qué es la verdad. Declara enemigos de la fe a los que no están de acuerdo. Obtiene el derecho moral de perseguirlos. Después de la muerte de Atanasio, el proceso continuó. Los concilios de Hipona en el 393 y de Cartago en el 397 y 419 aprobaron oficialmente el canon. 27 libros del Nuevo Testamento. Nada más. El obispo Agustín de Hipona desempeñó un papel clave. Escribió: «Estos libros son aceptados por toda la iglesia. Son el legado de los apóstoles. Dudar de ellos es un pecado». Pero los hallazgos arqueológicos muestran otra cosa. En los siglos V y VI, las comunidades cristianas continuaron leyendo apócrifos. En Egipto, Siria, Etiopía se encuentran manuscritos de evangelios, no incluidos en el canon, reescritos después del Concilio de Cartago. Esto significa que la decisión de las autoridades eclesiásticas no fue unánime. Muchos creyentes no estuvieron de acuerdo. Continuaron conservando los textos antiguos, los consideraban sagrados. ¿Qué hizo la iglesia? Comenzó a aniquilar a los disidentes. En el año 401, Teodosio II emitió un decreto. Todos los libros heréticos deben ser encontrados y quemados. La posesión de apócrifos, pena de muerte. Soldados iban de casa en casa de los cristianos. Buscaban textos prohibidos, los encontraban, los quemaban en plena calle. A los dueños los azotaban o ejecutaban. El obispo Cirilo de Alejandría, a principios del siglo V, organizó pogromos. Bandas de monjes atacaban bibliotecas, destruían pergaminos, mataban a quienes se resistían. La filósofa Hipatia de Alejandría fue despedazada por una multitud de cristianos en el año 415. Fue acusada de herejía y paganismo. Le arrancaron la piel con conchas afiladas. Desgarraron su cuerpo en pedazos. Quemaron sus restos. Su crimen fue enseñar filosofía, leer textos antiguos, enseñar que la verdad se podía conocer a través de la razón, y no solo a través de la iglesia. Cirilo, que organizó su asesinato, fue posteriormente canonizado, se convirtió en santo. En los siguientes 300 años se destruyeron miles de manuscritos, se quemaron bibliotecas enteras, monasterios donde se conservaban apócrifos destruidos, monjes masacrados. Para el siglo VII, la mayoría de los evangelios alternativos desapareció. Solo quedaron los textos canónicos, una versión unificada de la historia, controlada por la iglesia. Pero algunos textos sobrevivieron. Escondidos en cuevas, emparedados en muros de monasterios, enterrados en el desierto, llevados a regiones remotas como Etiopía o Armenia. Y en el siglo XX, estos textos comenzaron a ser encontrados. Diciembre de 1945, Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi. Un campesino llamado Muhammad Ali cava la tierra cerca de una roca, buscando fertilizante para sus campos. Su pico golpea algo duro, desentierra una gran tinaja de barro de unos 60 centímetros de altura, sellada. Muhammad duda. En su cultura, las tinajas pueden contener genios, espíritus que traen desgracia, pero tal vez contenga oro. Rompe la tinaja. Dentro 13 libros de cuero, páginas de papiro, encuadernación de piel de gacela, texto en copto. Él no sabe leer. Lleva los libros a casa. Su madre usa algunas páginas para encender el horno. Quema manuscritos invaluables para preparar la comida. Muhammad intenta vender los libros restantes, se los muestra al maestro de la escuela local. Él comprende el valor, se pone en contacto con anticuarios. Los libros llegan a manos de científicos. Comienza el estudio. 13 códices contienen 52 textos, la mayoría desconocidos para la ciencia. Las traducciones del griego al copto se hicieron en el siglo IV. Los originales se escribieron antes, posiblemente en los siglos I y II. ¿Qué son estos textos? El Evangelio de Tomás, del que ya hemos hablado, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el Apócrifo de Juan, los Hechos de Pedro y los 12 Apóstoles, la Sofía de Jesucristo, el Diálogo del Salvador. Textos gnósticos. El gnosticismo es una corriente religiosa de los primeros siglos del cristianismo. Enseñaba que el mundo material fue creado por un Dios malvado, el demiurgo. El verdadero Dios está más allá de la materia.
La salvación proviene a través del conocimiento, la gnosis, de este Dios superior. La Iglesia declaró el gnosticismo herejía, luchó contra él, destruyó textos. Para el siglo IV, las comunidades gnósticas desaparecieron. Su doctrina se conoce solo a través de las citas de los padres de la Iglesia, que refutaban la herejía, pero ahora los científicos tienen los textos originales. Se puede saber qué enseñaban realmente los gnósticos, no por las palabras de sus enemigos, sino por sus propias escrituras. Y allí hay cosas impactantes. Entre los hallazgos en Egipto hay otro texto, encontrado por separado de los de Nag Hammadi. En 1896, el erudito alemán Karl Reinhardt compró un manuscrito copto en un mercado de antigüedades en El Cairo. Es el Evangelio de María, el único evangelio llamado así en honor a una mujer. Los científicos creen que María es María Magdalena. El manuscrito está incompleto. Faltan las páginas 14 a la sexta y la 13ª. Pero lo que queda es asombroso. El texto comienza después de la resurrección de Cristo. Él conversa con los discípulos. Da últimas instrucciones. Luego desaparece. Los discípulos están desconcertados, lloran y dicen: ¿Cómo iremos a los gentiles y predicaremos? No lo perdonaron. ¿Cómo nos perdonarán a nosotros? Entonces María se levanta. Dice: No lloréis. Su gracia estará con vosotros y os protegerá. Glorifiquemos su grandeza. Nos ha preparado y nos ha hecho humanos. Pedro le dice a María: Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a otras mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que conoces y nosotros no. María responde: Os contaré lo que está oculto para vosotros. ¿Sigue su visión? Describe cómo el alma asciende a través de 7 esferas celestes. En cada una la reciben fuerzas que intentan detenerla, pero el alma las vence a través del conocimiento. Después del relato, Andrés dice: No creo que el Salvador dijera esto. Estas doctrinas son ideas extrañas. Pedro añade: ¿Acaso habló con una mujer en secreto y lejos de nosotros? Debemos escucharla. ¿La prefirió a nosotros? María llora y le dice a Pedro: Hermano mío, ¿crees que inventé esto en mi corazón o que miento sobre el Salvador? Levi intercede por María. Pedro, siempre estás enfadado. Discutes con una mujer como si fuera una oponente. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conocía muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros. El texto se interrumpe. ¿Qué es importante aquí? Varias cosas. Primero, María Magdalena se presenta como la discípula amada de Cristo, más que Pedro o Andrés. Recibió una enseñanza secreta que no se dio a otros. Segundo, Pedro y Andrés rechazan sus palabras. No creen que Cristo hablara con una mujer. No quieren aceptar su autoridad. Tercero, Leví defiende a María. Dice que Cristo la amaba especialmente, que es digna. Conflicto entre Pedro y María, entre la autoridad masculina y femenina en la iglesia primitiva. Pedro, el fundador de la iglesia, no quiere escuchar a una mujer, pero Cristo la eligió. Ahora se entiende por qué la iglesia rechazó este texto. Otorga a las mujeres un estatus igual al de los hombres. Más aún, pone a María por encima de Pedro. La iglesia está construida sobre la autoridad de Pedro. Jesús le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los papas se consideran sucesores de Pedro. Toda la autoridad de la iglesia emana de él. Pero si María fue la discípula amada, si recibió la enseñanza secreta, entonces la autoridad de Pedro se pone en duda. El fundamento de la iglesia se derrumba. Hemos llegado aproximadamente a los 10 minutos de nuestra investigación. Es hora de plantear la pregunta que te impulsará aún más. Imagina por un segundo, ¿qué pasaría si en los evangelios prohibidos hubiera palabras de Jesús que contradicen todo lo que enseña la iglesia? Palabras que él pronunció realmente, pero que fueron eliminadas de la Biblia. No ideas filosóficas abstractas, afirmaciones concretas sobre Dios, sobre el ser humano, sobre la salvación, sobre la vida después de la muerte. Afirmaciones que, si la gente las conociera, cambiarían la esencia misma del cristianismo, lo transformarían en otra religión. Tales dichos existen. Están registrados en textos encontrados en el siglo XX. Los analizaremos en unos minutos, pero primero debemos entender una cosa más. ¿Por qué precisamente estos textos se escondieron en tinajas y se enterraron en el desierto? Los investigadores creen que la biblioteca de Nag Hammadi pertenecía a un monasterio cristiano, ubicado a varios kilómetros del lugar del hallazgo. El monasterio de San Pacomio, fundado en el siglo IV.
En el año 367, el obispo Atanasio emitió un decreto. Los libros prohibidos deben ser destruidos. A los monasterios se les dio una lista de apócrifos que no debían conservarse. Los monjes se enfrentaron a una elección: obedecer a las autoridades eclesiásticas y quemar los libros o conservar los textos, arriesgando sus vidas. Algunos de ellos eligieron lo segundo. Tomaron 13 códices de la biblioteca monástica, los sacaron a escondidas, los sellaron en una tinaja, los escondieron en una cueva en la roca. ¿Por qué? Tal vez creía que estos textos eran verdaderos, que contenían la enseñanza de Cristo, que no se podía perder, que algún día la gente podría volver a leerlos. Arriesgó su vida. Si lo hubieran atrapado, lo habrían ejecutado. Pero lo hizo. Conservó los libros para el futuro. Pasaron 1600 años. Los libros permanecieron en la tierra. Sobrevivieron a las cruzadas, a la conquista de Egipto por los árabes, al dominio otomano, al período colonial. Esperaron el momento en que fueran encontrados. Ahora podemos leer lo que era tan importante que un hombre arriesgó su vida para conservarlo. Hasta ahora hemos analizado la versión oficial, cómo la Iglesia formó el canon, las razones políticas de la elección de textos, la destrucción física de apócrifos, la supervivencia milagrosa de algunos manuscritos. Pero quedan preguntas, cabos sueltos que cerraremos a continuación. Primer cabo suelto: ¿qué está escrito exactamente en el Evangelio de Tomás? ¿Qué dichos de Jesús hay allí que no están en los evangelios canónicos? Segundo cabo suelto: ¿por qué María Magdalena fue tan importante? ¿Cuál fue su verdadero papel en la vida de Cristo? ¿Fue solo una discípula o algo más? Tercer cabo suelto: ¿qué es realmente el gnosticismo? ¿Por qué la Iglesia temía tanto esta doctrina que la destruyó físicamente? Cuarto cabo suelto: ¿existen otros evangelios que aún no hemos mencionado? ¿Qué está escrito en ellos? Quinto cabo suelto: ¿dónde se encuentran actualmente los textos originales? ¿Se pueden ver o la Iglesia controla el acceso? Sexto cabo suelto: ¿hay textos que aún se ocultan en los archivos vaticanos? ¿Qué podría haber de tan terrible en ellos? Séptimo cabo suelto: ¿cómo habría cambiado el cristianismo si estos textos hubieran estado disponibles desde el principio? ¿Cómo sería la Iglesia hoy? En el año 2006 ocurrió una sensación. La National Geographic Society anunció el hallazgo del Evangelio de Judas, un manuscrito copto del siglo II, traducción del original griego del siglo II. El texto es conocido por los historiadores. El obispo Ireneo de León lo mencionó en el siglo II. Escribió: los herejes crearon el Evangelio de Judas, en el que Judas se presenta como un sabio que conoció la verdad. Ireneo calificó el texto de mentira, pero el texto en sí se perdió hasta el año 2006. El manuscrito se encontró en Egipto en los años 70. Luego pasó por manos de arqueólogos ilegales. Se guardó en una caja fuerte de un banco en Nueva York durante 16 años. Casi se destruyó por el moho y el manejo negligente. Una fundación de mecenas en Basilea compró el manuscrito, lo entregó a científicos para su restauración. El proceso duró años. Reconstruyeron el texto por fragmentos, como un rompecabezas. El resultado fue asombroso. En el cristianismo canónico, Judas es el traidor, el peor de los apóstoles. Vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Indicó a los sumos sacerdotes dónde arrestarlo. Luego se ahorcó por remordimiento. Pero en el Evangelio de Judas todo es lo contrario. Judas es el único discípulo que comprendió la verdadera enseñanza de Cristo. Los demás apóstoles adoran a un falso Dios. Creen que sirven al Dios verdadero, pero en realidad sirven al demiurgo, el creador del mundo material. Cristo le dice a Judas: los superarás a todos, sacrificarás al hombre que me viste. El sacrificio no es traición, es la realización del plan divino. Cristo lleva un cuerpo físico como un vestido. Quiere liberarse del cuerpo, regresar al Dios verdadero más allá de la materia. Judas lo ayuda. Lo entrega a las autoridades para que crucifiquen el cuerpo, liberando el espíritu de Cristo. Los demás apóstoles no entienden, lamentan la crucifixión, crean una iglesia que adora el cuerpo, convierten el pan y el vino en carne y sangre, veneran la materia. Pero Judas conoce la verdad. La materia es una prisión. La salvación está en liberarse de ella. Una versión impactante. Judas es un héroe, no un villano. Los apóstoles que crearon la iglesia se equivocaron. La iglesia está construida sobre la incomprensión. Es comprensible por qué Ireneo lo llamó herejía.
El texto destruye los cimientos de la iglesia. Dice que los sacramentos de la iglesia son sin sentido, que los obispos son descendientes de apóstoles que no comprendieron a Cristo. Si este texto estuviera en la Biblia del cristianismo, tal como es ahora, no existiría. Los escépticos dicen, estos textos fueron escritos tarde, en los siglos II y III, mucho después de la muerte de Cristo. Son falsificaciones creadas por herejes. Los evangelios canónicos fueron escritos antes. El Evangelio de Marcos alrededor del año 70, Mateo y Lucas alrededor del 90, Juan alrededor del 95 al 15. Los apócrifos aparecieron después, por lo tanto, no pueden contener palabras auténticas de Cristo. Es un argumento lógico, pero hay problemas. Primer problema. Las dataciones por radiocarbono muestran la edad de los manuscritos, no de los originales. El Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi, se data en el siglo IV, pero es una copia. Los eruditos analizan el lenguaje, el estilo, el contenido. Llegan a la conclusión de que el original fue escrito antes, posiblemente en las décadas de 50 y 60 del siglo I. Si es así, entonces el Evangelio de Tomás es más antiguo que el Evangelio de Marcos. Es el texto cristiano más antiguo. Segundo problema, se encuentran fragmentos de apócrifos en papiros del siglo II. Los fragmentos griegos del Evangelio de Tomás se datan a finales del siglo IX. Esto significa que el original griego existió antes, posiblemente en el siglo I. Tercer problema. Los padres de la Iglesia del siglo I mencionan apócrifos, los critican, advierten contra su lectura. Esto significa que los textos ya circulaban, eran ampliamente conocidos. Ireneo de León escribe alrededor del año 180. Conoce muchos evangelios, discute con quienes los leen. Dice que solo 4 evangelios son verdaderos. Pero si en el año 180 Ireneo lucha contra evangelios alternativos, significa que ya existen desde hace décadas. Fueron escritos en el siglo I, tan pronto como los canónicos. Resulta que los apócrifos no son falsificaciones tardías. Son textos cristianos primitivos, contemporáneos del canon o incluso anteriores. Entonces, ¿por qué la Iglesia los rechazó? La verdadera razón no es la datación. La razón es el contenido. Los apócrifos enseñan lo que la Iglesia no quería oír. Comparemos dos textos, el Evangelio de Lucas, canon, y el Evangelio de Tomás, apócrifo. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 28. Un legista pregunta a Jesús, «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús responde, «¿Qué está escrito en la ley?» El legista dice, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús dice, «Respondiste bien, haz esto y vivirás». Ahora el Evangelio de Tomás, dicho 25. Jesús dijo, «Ama a tu hermano como a tu alma, cuídalo como a la niña de tu ojo». Parece que ambos hablan de amar al prójimo, pero hay una diferencia. En Lucas, primero el amor a Dios, luego al prójimo. Una jerarquía. Dios es más importante. En Tomás, solo el amor al hermano, no se menciona a Dios. Otro dicho de Tomás 113. Los discípulos dijeron a Jesús, «¿Cuándo llegará el reino?» Jesús dijo, «No vendrá si se espera». No dirán, «He aquí aquí» o «He aquí allá». El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. El reino no es un evento futuro, no es una segunda venida, ya está extendido alrededor. Simplemente la gente no lo ve. La Iglesia enseña a esperar el reino después de la muerte o después de la segunda venida, salvación en el futuro. Hay que soportar los sufrimientos en esta vida. La recompensa vendrá después. Tomás dice, «El reino está aquí, ahora. No hay que esperar». Hay que abrir los ojos y ver. Una enseñanza peligrosa. Si el reino ya está aquí, ¿para qué sirve la Iglesia que lo promete en el futuro? ¿Para qué los sacerdotes que dicen cómo llegar allí después de la muerte? Sí, no podemos estar seguros de que todos estos dichos sean realmente palabras de Jesús. Han pasado 2000 años, no hay originales. Hay copias de copias de copias. Tal vez se añadieron algunos dichos más tarde. Los autores pusieron sus propias ideas en boca de Cristo. Así ha sucedido con todos los textos, incluidos los canónicos. Los eruditos discuten. Algunos creen que el Evangelio de Tomás es una colección auténtica de dichos primitivos. Otros dicen que es una compilación gnóstica tardía. No lo sabemos con certeza. Las pruebas no son suficientes para conclusiones definitivas. Pero incluso si solo una parte de estos dichos es auténtica, esto cambia la imagen.
Muestra que la enseñanza de Jesús era más compleja de lo que se presenta en el canon, que hubo otras versiones, otras interpretaciones. La Iglesia eligió una versión, la declaró la única correcta, destruyó las demás. Quizás tenía razón, quizás eligió la versión más precisa, o quizás no. Quizás eligió la versión que apoyaba su poder, una versión conveniente para controlar a los creyentes. La pregunta queda abierta. Hagamos una pausa por un segundo. Volvamos a la concreción, a las pruebas físicas. El profesor Henri Rousseau trabajó en el Pontificio Instituto Bíblico de Jerusalén. En 1958 obtuvo acceso a la Biblioteca Vaticana, un permiso especial del cardenal para investigar manuscritos primitivos. Durante 3 meses estudió la colección tomando notas. No se permitía fotografiar ni copiar, solo leer y escribir a mano. En uno de los depósitos encontró un manuscrito. Un texto griego sobre pergamino sin título. Por paleografía se data a finales del siglo II. Uno de los textos cristianos más antiguos. Rousseau comenzó a leer. Era un evangelio pero desconocido. Una narración de la vida de Cristo con detalles que no están en el canon. Le impresionó especialmente una escena después de la resurrección. Cristo se aparece no a los 11 apóstoles, sino a un grupo de discípulos, incluidas varias mujeres, entre ellas María Magdalena, Salomé, Marta. Cristo dice: «Id y predicad el evangelio a todas las naciones. No hagáis distinción entre hombre y mujer, esclavo y libre. En el reino de Dios todos son iguales». Pedro dice: «Señor, ¿cómo podemos enviar a las mujeres a predicar? Va contra la costumbre». Cristo responde: «El que tenga oídos, oiga. El Espíritu sopla donde quiere. No elegís a quién llama a Dios». Un diálogo asombroso. Cristo defiende el derecho de las mujeres a predicar. Pedro se opone. Cristo insiste. Rousseau quiso copiar el texto, pidió permiso, le fue denegado. El manuscrito no está catalogado, no está disponible para publicación. Se podían escribir solo extractos cortos para notas científicas. Escribió lo que pudo, planeaba volver, pero un mes después fue llamado a Irlanda. Urgente situación familiar. Ya no se le permitió entrar en la Biblioteca Vaticana. Intentó obtener acceso de nuevo, escribió cartas al cardenal, explicó la importancia del hallazgo, pidió al menos fotografiar el manuscrito, no recibió respuesta. En 1973, Rousseau publicó un artículo sobre su hallazgo, describió lo que vio, citó varios pasajes que recordaba. El artículo fue criticado, los colegas dijeron que sin acceso al original era imposible verificar su afirmación. Quizás se equivocó, quizás leyó mal el texto, quizás se lo inventó por completo. Rousseau murió en 1991, llevándose el secreto consigo. El manuscrito que vio no se ha encontrado, no está en los catálogos de la Biblioteca Vaticana, o está pero con otro número. Quizás está en un depósito cerrado, quizás fue destruido, no lo sabemos. Pero el testimonio de Rousseau existe. Una persona que vio el texto, que leyó palabras escritas a finales del siglo II. Empezamos con la pregunta: ¿por qué la Iglesia eligió precisamente estos 4 evangelios? Ahora la respuesta es clara. No porque sean los más antiguos, no porque sean los más fiables, ni siquiera porque sean los únicos escritos por los apóstoles. La Iglesia eligió los textos que apoyaban su poder, textos en los que los apóstoles, los hombres, reciben el poder de Cristo, textos en los que la salvación es solo a través de la Iglesia, textos en los que la jerarquía, el sacerdocio, los rituales son obligatorios. Los textos que decían que cada uno puede conocer a Dios directamente fueron rechazados. Los textos que daban a las mujeres un estatus igualitario fueron eliminados. Los textos que enseñaban que el reino ya está aquí fueron destruidos. El proceso fue político. Los obispos lucharon por el control. El emperador quería una iglesia unificada. Los textos inconvenientes fueron quemados. Los disidentes perseguidos. Algunos manuscritos fueron salvados, escondidos en cuevas y muros, llevados a través de los siglos, esperando ser encontrados. Ahora podemos leer lo que la Iglesia quería ocultar. Pero quedan otras preguntas. ¿Qué es exactamente tan peligroso en estos textos? ¿Qué enseñanzas concretas amenazaban a la Iglesia? De eso hablaremos a continuación. Así hemos descubierto que la Iglesia eligió 4 evangelios de entre docenas que existían. Un proceso político, no una revelación divina. Los demás textos fueron declarados herejía y destruidos, pero ahora la pregunta principal, ¿qué es exactamente lo que hay en estos textos prohibidos?
¿Qué imagen de Cristo pintan? ¿Por qué la iglesia temía tanto estas palabras que quemaba manuscritos y mataba gente? Profundicemos, leamos dichos concretos. Comparemos con el canon. Veamos la diferencia con nuestros propios ojos. Volvamos al Evangelio de Tomás. 114 dichos. Muchos se parecen a los canónicos, pero hay adiciones extrañas que cambian el significado. Dicho tercero, Jesús dijo: si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. ¿Qué se dice aquí? El reino no es un lugar al que hay que ir. No es el cielo después de la muerte, ni la tierra después de la segunda venida. Está dentro de cada persona ahora mismo. Pero hay una condición. Hay que conocerse a uno mismo. Entonces entenderás que eres un hijo de Dios, no un esclavo, no un pecador necesitado de salvación. Un hijo de Dios que ya posee la naturaleza divina. Comparemos con los evangelios canónicos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Una oración por un evento futuro. El reino vendrá cuando Dios quiera. En Tomás el reino ya existe, solo hay que verlo. Dicho 50. Jesús dijo: si os preguntan de dónde venís, decidles: venimos de la luz, del lugar donde la luz apareció por sí misma. Si os preguntan, ¿quiénes sois?, responded: somos sus hijos, somos los elegidos del Padre viviente. Los hombres provienen de la luz, de la fuente divina, no del polvo terrenal. La Biblia dice: Dios creó a Adán del polvo. En Tomás, los hombres provienen de la luz. Esto lo cambia todo. Si el hombre fue creado del polvo, es un ser inferior. Debe adorar a Dios, humillarse, servir. Si el hombre proviene de la luz, es igual a los ángeles, un ser divino temporalmente en un cuerpo. La iglesia enseña la humildad. No eres nada sin Dios. Un pecador, indigno de salvación. Solo la misericordia de Dios puede salvarte. Solo a través de la iglesia de los sacerdotes, los sacramentos. Tomás dice: ya eres divino, solo lo has olvidado. Recuerda quién eres y te liberarás. ¿Entiendes el peligro para la iglesia? Si cada persona es divina, ¿para qué los intermediarios? ¿Para qué la jerarquía sacerdotal? Cada uno puede comunicarse con Dios por sí mismo. Acceso directo. Ahora el dicho 70. Jesús dijo: si dais a luz lo que tenéis dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis os matará. Misterioso. ¿Qué hay que dar a luz que salvará o matará? Los gnósticos lo interpretaban así. Dentro del hombre hay una chispa de luz divina, un espíritu que vino del mundo superior. Si despiertas esta chispa, te conocerás a ti mismo. Te salvarás. Regresarás a la fuente de luz después de la muerte. Si no la despiertas, permanecerás en el mundo material. Serás reencarnado una y otra vez. Sufrirás en el cuerpo, no encontrarás la salida. Salvación a través del conocimiento, no a través de la fe. A través del despertar de la luz interior, no a través del cumplimiento de los mandamientos. Este es el camino gnóstico. La iglesia dice salvación a través de la fe en Cristo, a través del bautismo, la comunión, el arrepentimiento, a través de los sacramentos de la iglesia que los sacerdotes administran. Los gnósticos dicen salvación a través del conocimiento de uno mismo, sin intermediarios, sin rituales, experiencia directa de lo divino. Por eso la iglesia declaró el gnosticismo herejía número 1. Destruye la base misma del poder de la iglesia. Y ahora una pregunta que te hará pensar. ¿Qué pasa si Jesús enseñó realmente el camino gnóstico? ¿Qué pasa si dijo a la gente que eran divinos, que el reino está dentro, que el conocimiento libera? Entonces la iglesia distorsionó su enseñanza, convirtió la liberación espiritual en control religioso, reemplazó el conocimiento por la fe, la libertad por la sumisión. Una audaz afirmación. ¿Podremos demostrarlo? Continuemos cavando. El Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, escrito en el siglo II en copto. Traducido de un original griego que se data a finales del siglo I o principios del siglo II. ¿Qué hay allí? Reflexiones sobre la naturaleza de la realidad, los sacramentos, el matrimonio, la resurrección. Una visión gnóstica del cristianismo. Un pasaje es particularmente interesante.
La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos, la besaba a menudo en la boca. Los demás discípulos se ofendían. Le decían, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Espera. Cristo besaba a María Magdalena en la boca. La amaba más que a los demás discípulos. Ellos tenían celos. ¿Qué significa esto? ¿Eran esposos o es una metáfora de la intimidad espiritual? Los eruditos discuten. Algunos creen que el texto describe una relación real. Cristo estaba casado con María. Los besos eran una práctica común en esa época entre esposos. Otros dicen que es simbolismo gnóstico. El beso es la transmisión de conocimiento espiritual. María recibió una enseñanza secreta que no fue dada a otros. El beso es una metáfora de iniciación. Los evangelios canónicos no mencionan ninguna relación romántica de Cristo. Él es un maestro, un profeta, el Mesías, no un esposo ni un amante. Pero el silencio no es prueba. Quizás los autores del canon simplemente no querían escribir sobre ello. En la cultura judía del siglo I, un hombre de 30 años debía estar casado. Un rabino soltero es una anomalía. Si Cristo no estaba casado, es extraño. Los discípulos preguntarían por qué. Los evangelios explicarían la razón, pero callan. Quizás porque estaba casado, y era tan común que no requería mención. Sí, esto es especulación. No hay pruebas directas, pero hay indicios indirectos. María Magdalena está presente en la crucifixión. Permanece cuando los discípulos varones huyen. Ella es la primera en llegar a la tumba, la primera en ver al Cristo resucitado. Se le aparece antes que a Pedro o a otros apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué a una mujer y no al discípulo principal Pedro? Quizás porque era la más cercana, la persona más amada, la esposa. La Iglesia dice, no, María es simplemente una discípula fiel. Cristo se le apareció para demostrar que las mujeres también son importantes, un gesto simbólico, pero el Evangelio de Felipe dice directamente, la amaba más que a todos, la besaba en la boca. Continuemos con el texto. La sabiduría que los hombres llaman estéril es la madre de los ángeles. La compañera del Hijo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en la boca. Los demás discípulos, al ver su amor por María, le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les respondió, ¿por qué no os amo como a ella? Cristo les pregunta, ¿por qué no os amo de la misma manera? Se implica que su amor por María es especial, de otro tipo, que el de los discípulos, quizás intimidad espiritual, quizás física. El texto no lo aclara, pero el hecho es que María ocupaba un lugar especial. Ahora la pregunta, si María era la esposa de Cristo, ¿qué sucedió después de su muerte? ¿A dónde fue? ¿Por qué la Iglesia no habla de ella? La tradición dice que María se fue a Francia, se estableció en Provenza, vivió en una cueva y murió allí. Sus reliquias se guardan en la Basílica de Santa María Magdalena de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Otra tradición dice que permaneció en Jerusalén. Vivió con Juan el teólogo, quien cuidó de ella por petición de Cristo, y murió en Éfeso. Tercera versión, María se fue a Egipto, llevó allí la enseñanza gnóstica, fundó comunidades que guardaron los evangelios prohibidos. ¿Qué versión es cierta? No lo sabemos. Los rastros de María se pierden después de la resurrección. Los hechos de los apóstoles no la mencionan. Las epístolas de los apóstoles guardan silencio. ¿Por qué? Quizás el autor de los hechos, Lucas, la eliminó intencionalmente de la historia. Quizás la iglesia primitiva controlada por Pedro y Pablo no quería reconocer su autoridad. El conflicto entre Pedro y María está descrito en varios apócrifos. Ya lo vimos en el Evangelio de María. Pedro no cree que Cristo hablara con una mujer, rechaza sus palabras. En otro texto, Pisti Sofia, Pedro se queja. María domina la conversación, habla más que nadie, no deja que los hombres hablen. Cristo responde, todo el que está lleno del Espíritu de luz puede hablar, no se lo impidáis. Una lucha de poder. Pedro quiere controlar, María tiene autoridad de Cristo. Compiten. Después de la muerte de Cristo, Pedro ganó, se convirtió en el jefe de la iglesia en Jerusalén. María desapareció de la historia. Su papel fue minimizado, se la convirtió en una pecadora arrepentida. Sí, exactamente. La iglesia durante siglos enseñó que María Magdalena era una prostituta. Cristo expulsó de ella 7 demonios. Ella se arrepintió, se convirtió en un ejemplo de arrepentimiento.
Pero en los evangelios no se dice en ninguna parte que fuera una prostituta. Se expulsaron 7 demonios, sí. Pero los demonios son enfermedad o posesión, no necesariamente pecado. ¿De dónde vino la versión de la prostitución? El Papa Gregorio Magno en el año 591 declaró: María Magdalena es esa mujer pecadora que ungió los pies de Cristo. Lucas, capítulo 7. Pero Lucas no nombra a esa mujer. Gregorio simplemente decidió que esa María, sin fundamento, unió a 3 mujeres diferentes en una: María Magdalena, María de Betania y una pecadora anónima. ¿Para qué? Para disminuir el significado de María Magdalena, convertirla de una discípula amada en una prostituta arrepentida. De maestra en un ejemplo de arrepentimiento. Solo en 1969 la Iglesia Católica admitió oficialmente que María Magdalena no fue prostituta. Gregorio se equivocó. Una disculpa después de 1400 años, pero la imagen ha permanecido. La mayoría de la gente todavía piensa que era una pecadora. La Iglesia distorsionó su memoria durante 1500 años. ¿Por qué era tan importante difamarla? Porque amenazaba el poder de Pedro. Si la gente supiera que Cristo la amaba más que a todos, la autoridad de Pedro se derrumbaría. El papado, fundado en Pedro, perdería su legitimidad. Era más fácil declararla prostituta, eliminarla de la historia de la Iglesia apostólica, dejar solo a los hombres en el poder. ¿Ahora entiendes la magnitud de la distorsión? La Iglesia no solo eligió ciertos textos, reescribió la historia, eliminó personajes inconvenientes, distorsionó roles, creó una versión que le era favorable. Y la verdadera historia es donde María, la discípula amada, maestra, portadora de conocimiento secreto. Esta es la historia en los apócrifos que la Iglesia quemó. Profundicemos aún más, veamos la enseñanza gnóstica más radical, la que la Iglesia temía más. Los gnósticos enseñaban que el mundo material no fue creado por el Dios verdadero. Fue creado por el demiurgo, una deidad inferior, un error o un acto de orgullo. El demiurgo se considera el único Dios, exige adoración. Este es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios verdadero está por encima de la materia, más allá de la creación. Es luz pura, conciencia pura, no interviene en los asuntos del mundo material. Pero dentro de los hombres hay una chispa del Dios verdadero. Un espíritu que quedó atrapado en la materia. Duerme, ha olvidado su origen, piensa que la materia es real. Cristo vino para despertar esta chispa, para recordar a la gente quiénes son, para dar el conocimiento, el gnosis, que libera de la ilusión. La crucifixión y la resurrección son eventos simbólicos. Cristo no murió físicamente. Demostró que el espíritu no depende del cuerpo, que la muerte es una ilusión, que uno puede liberarse de la materia y regresar al Dios verdadero. Una cosmología radical. El Dios del Antiguo Testamento es un villano. El Dios verdadero está en algún lugar, fuera. La materia es una prisión. Salvación a través de la fuga, no a través de la redención. La Iglesia dice: Dios creó el mundo y es bueno. La materia es bendita. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. La resurrección es física. Cristo murió realmente y resucitó realmente. Los gnósticos dicen: la materia es maldad, el cuerpo es prisión, la muerte es liberación. Cristo no murió. Fue una lección espiritual. Dos cristianismos completamente diferentes son imposibles de conciliar. La Iglesia eligió su versión, declaró a los gnósticos herejes, comenzó la caza. En el siglo II, el obispo Ireneo de León escribió 5 libros contra las herejías. La mayor parte está dirigida contra los gnósticos. Describe su enseñanza para refutarla. Los gnósticos enseñan que el Dios que creó el mundo no es el Dios verdadero, que la serpiente en el paraíso trajo conocimiento a los hombres, que Caín es justo y Abel es malvado, que los profetas del Antiguo Testamento sirvieron a un falso Dios. Ireneo se horroriza. ¿Cómo se puede pervertir así la Escritura? Es blasfemia. Estas personas son enemigas de la fe verdadera. Escribe: los gnósticos componen sus propios evangelios, atribuyen a Cristo palabras que Él no dijo. Engañan a los creyentes, deben ser expulsados de la Iglesia. Ireneo establece reglas. Solo los 4 evangelios son verdaderos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No puede haber más. 4 como las 4 direcciones del mundo. 4 como las 4 caras de los querubines. Un número místico.
Un argumento no histórico, sino simbólico. No porque estos 4 sean los más fiables, sino porque 4 es un número hermoso, pero la Iglesia adoptó esa norma. Los 4 evangelios como canon, los demás considerados herejía. A lo largo de los siglos siguientes, las comunidades gnósticas se extinguieron. Unas fueron reprimidas por la fuerza, otras asimiladas, y algunas más se refugiaron en la clandestinidad. Para el siglo V, el gnosticismo parecía aniquilado, sus enseñanzas olvidadas, sus textos quemados. Sin embargo, en el siglo XX, los descubrimientos en Tez Nag Hammadi revelaron la verdad. Los gnósticos habían preservado su Amanía y sus escritos, ocultándolos para las generaciones futuras. Esperaron el momento propicio para que las personas pudieran conocer su versión de la historia. Ahora surge una pregunta que muchos temen formular. ¿Y si los gnósticos tenían razón? ¿Qué tal si su cosmovisión se acercaba más a la verdad que la de la Iglesia? Observemos el mundo, el sufrimiento, las enfermedades, la muerte, la injusticia. Si un Dios todopoderoso y amoroso creó todo esto, ¿por qué existe tanto mal? Este es el clásico problema de la Teodicea. La Iglesia responde: el mal proviene de la libre voluntad del ser humano. Dios otorgó libertad. Las personas eligieron el pecado. Ahora sufrimos las consecuencias. Pero, ¿de dónde provino la posibilidad del pecado? ¿Quién creó sino la serpiente en el paraíso? ¿Quién nos permitió que el diablo tentara a Eva? Si Dios es omnipotente, podría haber evitado la caída. Al no hacerlo implica que deseaba que ocurriera. Los gnósticos abordan este dilema de manera distinta. El Dios verdadero no creó el mundo. Su creador fue un demiurgo, un ser imperfecto Por eso el mundo está cargado de sufrimiento. No es la obra de un Dios perfecto. El Dios verdadero envió a Cristo para rescatar las chispas de luz atrapadas en la materia, para mostrarnos el camino de regreso. Sin embargo, la mayoría de las personas no prestan atención, permaneciendo en la ilusión. Este sistema lógico explica el mal sin culpar a Dios y ofrece esperanza de salvación a través del conocimiento. Pero la Iglesia rechazó este sistema. ¿Por qué? Porque hacía innecesaria a la Iglesia. Si la salvación se logra mediante el conocimiento, cada individuo puede salvarse por sí mismo. No se necesitarían sacerdotes, sacramentos ni una jerarquía. La Iglesia existe porque las personas son pecadoras y requieren intermediarios. Si no hay pecado, sino solo ignorancia, entonces se necesitan maestros, no sacerdotes, escuelas, no templos. El gnosticismo amenazaba el modelo de negocio de la Iglesia. Esa es la verdadera razón punta de su aniquilación. Es hora de volvernos a la evidencia física. ¿Qué más han descubierto los arqueólogos? ¿Qué textos aún permanecen ocultos? En el año 1945, además de Nag Hammadi, se encontró otro depósito en Ashmir, en Egipto. Arqueólogos británicos excavaron un antiguo basurero. Miles de fragmentos de papiro desechados en los primeros siglos de nuestra era. Entre los escombros, fragmentos de textos cristianos, partes de evangelios, epístolas, apocalipsis. Algunos conocidos, otros no. Un fragmento data de finales del siglo sus. Unas pocas líneas en griego. Parte de un diálogo entre Cristo y sus discípulos. Un discípulo pregunta: Maestro, ¿cuándo vendrá el reino? Cristo responde: cuando los dos ni se hagan uno, sí. Cuando lo externo sea como lo interno. Cuando lo masculino y lo femenino se conviertan en unidad, ¿no? ¿Les suena al Evangelio de Tomás? Sí. El punto dicho 22 es casi idéntico. Cuando hagáis de los dos y uno, cuando hagáis de lo mi interioros como el exterior, y del mo masculino, y el mo femenino ni uno no solo, entonces entraréis en el reino. ¿Qué significa esto? La unión de los opuestos, la superación de la dualidad, masculino y femenino, luz y oscuridad, espíritu y materia.
Cuando se no convierten y en uno, llega la iluminación. La idea taoísta de los yin y el yang. La no dualidad budista. El Advaita hindú. La unidad gnóstica. ¿Acaso enseñaba Cristo filosofía oriental o se trata de añadidos tardíos, por influencia de otras tradiciones? Los eruditos debaten. Algunos sostienen que Cristo pudo haber conocido las Masya, enseñanzas orientales. La ruta de la seda conectaba el Oriente Próximo Químeasos con la India. Comerciantes, monjes y viajeros traían vinos, ideas. Otros argumentan que fueron los gnósticos de Lopias, siglo I, quienes añadieron estas ideas. Sincretismo, la vinos mezcla de tradiciones, cristianismo más platonismo más sabiduría oriental. No lo sabemos con certeza, no hay originales, solo copias, pero el hecho es innegable. Estas ideas estaban presentes en el cristianismo primitivo, la Iglesia las eliminó. Dejó solo el dualismo, el bien contra el mal, Dios contra el diablo, los salvados contra los condenados. La unión de los opuestos amenazaba la moral eclesiástica. Si lo masculino y lo femenino son uno, entonces no hay distinción de roles. Las mujeres son iguales a los hombres. Podrían ser sacerdotisas, obispas, maestras. La Iglesia no deseaba eso. El apóstol Pablo escribió: «Vuestras mujeres callen en las congregaciones, no les está los permitido hablar». Primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 34. Y Cristo, según el Evangelio de Tomás, dijo: «Cuando lo masculino y lo femenino se hagan uno, el conflicto». Pudo ser que Pablo distorsionara a las enseñanzas de Cristo. Pudo ser que introdujera sus propias neoponchas, ideas patriarcales y Ninov en el cristianismo. Algunos investigadores creen que sí. Pablo, un judío, educados en una tradición donde las mujeres eran subordinadas. Él no conoció al Jesús histórico, se convirtió a través de una visión y creó su propia versión del cristianismo. Pedro y los otros apóstoles tuvieron conflictos con Pablo. Epístola a los Gálatas, capítulo 2. Pablo escribe que se enfrentó a Pedro personalmente y los reprendió delante de todos. Desacuerdos teológicos. Tal vez uno de los conflictos fue sobre el papel de las mujeres. Pedro, como hemos visto, no quería escuchar a María. Pablo también se oponía al liderazgo femenino. Se unieron para excluir a las mujeres del poder. Y Cristo enseñaba la igualdad, María, y preservó su verdadera enseñanza, pero perdió la lucha por el poder. Especulación sí, pero explicas los hechos. Explica por qué los apócrifos ensalzan a María, por qué la Iglesia los destruyó. ¿Por qué las mujeres están excluidas del sacerdocio hasta hoy? Admitamos que esta versión tiene lagunas. No sabemos con certeza qué dijo Cristo. No sabemos cuál fue el papel de María. No sabemos si la lucha por el poder fue tan dramática. Pero las contradicciones en los textos son reales. Las diferentes versiones del cristianismo primitivo son reales. La destrucción de los apócrifos es real. La exclusión de las mujeres es real. Algo sí sucedió en los primeros siglos. Alguna versión del cristianismo triunfó. Otras fueron reprimidas. La historia la escriben los vencedores. Intentamos escuchar las voces de los perdedores, leer sus textos, comprender su versión, sin aceptarla sin cuestionarla, pero tampoco descartándola automáticamente. Un enfoque crítico. Observar la evidencia, comparar las fuentes, reconocer la incertidumbre, mantener una mente abierta. Ahora es un momento crucial de nuestra investigación. Estamos en el minuto 45. Es hora de plantearles la pregunta crítica, que los acompañará hasta el final. Todo lo que hemos discutido, los apócrifos encontrados en el siglo XX, los textos que la Iglesia perdió, el control sobre ellos, ahora están en museos, universidades, bibliotecas, accesibles para los eruditos. Pero ¿y si hay textos que la Iglesia sí o no perdió, que todavía se conservan en los archivos vaticanos, cerrados a los investigadores, demasiado peligrosos para mostrar al mundo?
El profesor Krasan afirmó haber visto uno de esos textos, un manuscrito de los finales del siglo I. Un evangelio con un diálogo sobre la pía igualdad de género. Un texto no catalogado, inaccesible. Su testimonio no ha sido confirmado. Quizás se equivocó, quizás lo inventó, pero tal vez dijo la verdad. La Biblioteca Vaticana contiene más de 1.000.000 pos de libros, 75.000 pos manuscritos, 85 kilómetros pos de estanterías. Gran parte no está catalogada, no está digitalizada, se guarda en secciones cerradas. El acceso es limitado, se requiere un permiso especial del prefecto de la biblioteca. La solicitud se evalúa durante meses. Solo unos pocos son aprobados, 3 o 4 investigadores al año. Si logras entrar, te dan 3 horas. Te traen los manuscritos solicitados a la sala de lectura sin cámaras, sin dispositivos de copiado, solo ojos y papel con un bolígrafo. Solo se pueden solicitar documentos que sabes que existen. Vistos en catálogo o en la literatura científica, no se puede deambular libremente por las estanterías. ¿Qué hay en esas secciones cerradas? ¿Qué manuscritos no han entrado en el catálogo? ¿Qué considera el Vaticano demasiado peligroso para su publicación? Tal vez allí se encuentren los originales o tíos de los apócrifos, quizás evangelios de los que ni siquiera sabemos. Quizás cartas reales de Cristo o de los apóstoles, quizás documentos de siglos que describen lo que realmente sucedió. O tal vez solo haya duplicados de textos conocidos, documentos administrativos, correspondencia aburrida, nada sensacional. No lo sabemos, no podemos verificarlo. El Vaticano no abre las puertas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no digitalizarlo todo, dar acceso a los investigadores? La transparencia fortalecería si es la confianza, pero el Vaticano elige la secretividad. Controla la información, decide quién puede ver qué. Esto sugiere sospechas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué esconderlo? El secretismo genera teorías de conspiración. Tal vez realmente hay algo allí. Textos que socavan la doctrina de la Iglesia. Documentos que demuestran que la Iglesia primitiva era diferente. Un testimonio sobre María Magdalena. Un evangelio donde Cristo enseña el camino gnóstico. O tal vez el Vaticano simplemente es cauteloso, protegiendo manuscritos antiguos del deterioro, no queriendo que personas no cualificadas toquen documentos invaluables. Una política sensata de posconservación por el patrimonio. Ambas versiones son posibles. ¿Cuál es la verdad? Sin acceso no lo sabremos, pero el hecho es inalterable. La Iglesia controla la mayor parte de los manuscritos cristianos antiguos. Decide qué mostrar al mundo y qué dejar en la sombra. La historia del cristianismo está escrita por la Iglesia a partir de las fuentes que la Iglesia aprobó. Es difícil escuchar las voces alternativas. Solo los descubrimientos arqueológicos del siglo XX nos dieron acceso a los apócrifos, descubrimientos accidentales que la Iglesia no pudo impedir, textos que yacieron durante 1500 años bajo tierra. ¿Qué más queda bajo tierra? ¿Qué cuevas no hemos encontrado? ¿Qué vasijas esperan ser excavadas? Tal vez docenas de evangelios más están escondidos. Quizás bibliotecas enteras de textos gnósticos. Quizás los originales en arameo. Las palabras de Cristo sin traducciones ni distorsiones. O tal vez ya se ha encontrado todo lo que sobrevivió. El resto se quemó, se desintegró, se disolvió en los siglos. No lo sabemos, seguimos buscando. Cada nuevo hallazgo cambia el panorama. Demuestra que el cristianismo primitivo era más diverso de lo que parecía, que hubo disputas, conflictos, diferentes escuelas de pensamiento, no una iglesia unificada con una doctrina unificada, múltiples comunidades con visiones distintas. Algunos leían unos evangelios, otros. Algunos veneraban a Pedro, otros a María. Algunos creían en la resurrección física, otros en la espiritual. Gradualmente, un grupo triunfó, tomó el poder, declaró su versión como la verdadera, e impuso su obediencia a todos. Quien no estuviera de acuerdo era un hereje. Para el siglo IV, la diversidad desapareció. Una iglesia unificada, una doctrina unificada, un canon unificado, el resto destruido. Pero quedan rastros.
en los textos que nos sobrevivieron, en insinuaciones, en los evangelios canónicos, en las disputas de los padres de la Iglesia con los herejes. Podemos reconstruir, armar el rompecabezas, ver lo que existía antes de la victoria de la ortodoxia. La imagen que emerge es más compleja de lo que muestran los libros de texto, menos unívoca, más humana. La Iglesia no recibió la verdad de Dios lista para usar. Las personas mosqueadas, debatiendo, luchando, buscando, eligiendo qué incluir en el canon, decidiendo qué textos eran verdaderos, cometiendo errores, cambiando de opinión, luchando por el poder. Un proceso humano, con todas sus imperfecciones, política, ambiciones, prejuicios, el resultado, el canon de la Biblia. No una revelación divina, una elección humana. ¿Fue la elección correcta? Quizás los textos más fiables fueron incluidos en el canon. Quizás el Espíritu Santo realmente guió a la Iglesia. O tal vez no. Quizás se eligieron los textos convenientes, se eliminaron los inconvenientes, se preservó el poder, se sacrificó la verdad. Cada uno decide en qué creer. No hay evidencia definitiva. Hay hechos que pueden interpretarse de diversas maneras. Les hemos presentado los hechos, los textos que existen, el proceso de formación del canon, las contradicciones y los conflictos. ¿Qué hacer con esta información? Decidan ustedes. Investiguen más, lean las fuentes, piensen críticamente. No acepten ciegamente ni la versión de la Iglesia ni la alternativa. Miren la evidencia, saquen sus propias conclusiones. La verdad está en algún lugar intermedio o más allá de ambas versiones. Sigan buscando. Hemos recorrido un largo camino. Hemos aprendido cómo se formó el canon. Hemos leído textos prohibidos. Hemos visto lo que la Iglesia ha ocultado durante 2000 años. Ahora, la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo habría cambiado el mundo si estos textos hubieran estado disponibles desde el principio? Y sobre todo, ¿qué sigue oculto en los archivos del Vaticano? Empecemos con un ejemplo concreto. Imaginen una historia alternativa. En el siglo I, el emperador Constantino convoca un concilio, pero los obispos toman una decisión diferente. Dicen, incluiremos en el canon no solo los 4 evangelios. Añadiremos el evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Felipe. Que los creyentes lean todo y decidan por sí mismos qué es la verdad. ¿Cómo habría evolucionado el cristianismo? Empecemos por el papel de las mujeres. El evangelio de María en el canon. María Magdalena, la discípula amada. Cristo le dio enseñanzas secretas. Ella es la maestra de los apóstoles. La Iglesia no podría haber excluido a las mujeres del sacerdocio. No podría haber dicho que las mujeres no pueden enseñar. El propio Cristo eligió a una mujer como su principal discípula. Las mujeres se habrían convertido en obispas, papisas, teólogas, reformadoras. La historia de la Iglesia habría sido completamente diferente. La Edad Media. La Inquisición quema brujas. Acusa a las mujeres de pactar con el diablo. Dice que la mujer es la puerta del infierno. Eva sedujo a Adán. Todas las mujeres son pecadoras por naturaleza. Pero si en la Biblia estuviera el Evangelio de María, donde Cristo ama a una mujer más que a nadie, donde una mujer recibe la más alta sabiduría, la Inquisición no tendría base teológica para la caza de brujas. Millones de mujeres habrían sobrevivido. La historia europea habría tomado un camino distinto. El siglo XIX. Las sufragistas exigen el derecho al voto. La Iglesia se opone, cita a Pablo. Vuestras mujeres callen. La mujer fue creada de la costilla del hombre, es inferior por naturaleza, pero si en la Biblia se dijera que lo masculino y lo femenino deben hacerse uno, que en el reino no hay distinción, que María es igual o superior a Pedro, la Iglesia no podría justificar la opresión de las mujeres con las Escrituras. Los derechos de las mujeres habrían llegado antes, siglos antes. Menos sufrimiento, más justicia. El limpo siglo XX. La Iglesia Católica prohíbe a las mujeres el sacerdocio. El Papa, Juan Pablo II, afirmó en 1994 que esta era una decisión definitiva. Las mujeres nunca serían sacerdotisas. La Iglesia no tiene poder para cambiar eso. ¿En qué se basa? En que Cristo eligió a Mosipis, 12 apóstoles varones. Pablo prohibió a las mujeres enseñar. La tradición de Busiasin.
2000 años. Pero si el Evangelio de María estuviera en el canon, donde Levi le dice a Pedro, Cristo la amaba más que a nosotros, ¿quién eres tú para rechazarla? El Papa no podría decir que la Iglesia no tiene poder para cambiar. El propio canon demostraría que las mujeres pueden ser líderes. Hoy, millones de católicas no pueden ser sacerdotisas. Mujeres talentosas, educadas, llamadas al servicio, están excluidas. La mitad de la humanidad no tiene acceso al ministerio. Todo porque en el Pozón siglo IV, los obispos eliminaron a María de la historia, quemaron los textos donde ella es maestra, dejando solo la versión donde los hombres tienen el poder. 2000 años de consecuencias de una sola decisión. Ahora, otro aspecto, la enseñanza gnóstica sobre el cocinas. Conocimiento. El Evangelio de Tomás dice, el reino está dentro de vosotros, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Si esto estuviera en el canon, el cristianismo se convertiría en una religión de conocimiento, no de fe. No sería necesario creer ciegamente en dogmas, sería necesario buscar la verdad, personalmente. La experiencia individual sería más importante que la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo habría cambiado la historia? La Edad Media. La Iglesia controla el conocimiento. La Biblia no podía traducirse a lenguas vernáculas. Solo los sacerdotes leían latín. La gente común dependía de las interpretaciones de la Iglesia. Los herejes intentaban traducir las Escrituras. Jan Hus fue quemado en 1415. William Tyndale fue ahorcado y quemado en 1536. Sus crímenes fueron querer que la gente leyera la Biblia por sí misma. La Iglesia decía, las personas comunes no son capaces de comprender las Escrituras. Caerán en herejía. Solo la Iglesia puede interpretarlas correctamente. Pero si el canon contuviera el Evangelio de Tomás, donde se dice que cada uno debe conocer la verdad por sí mismo, donde el reino solo se encuentra en el interior, la Iglesia no podría prohibir a las personas buscar a Dios directamente. La Reforma habría llegado antes. La Ilustración habría comenzado en el siglo X, no en el XVIII. La ciencia no habría entrado en conflicto con la religión. El conocimiento sería valorado como un camino hacia Dios. Galileo no habría sido juzgado por la Inquisición. Copérnico no habría ocultado sus trabajos. Bruno no se habría quemado en la hoguera. La Iglesia no habría prohibido la investigación científica, porque el propio canon diría, el conocimiento libera. Imaginen una civilización europea donde la religión fomentara la ciencia desde el siglo X, donde la Iglesia financiara la investigación en lugar de reprimirla, donde la teología y la filosofía trabajaran juntas, no en oposición. El progreso tecnológico se habría acelerado en un siglo. La medicina se habría desarrollado antes. Millones de vidas se habrían salvado. Se habría evitado el sufrimiento. Todo porque un texto sobre el conocimiento habría entrado en el canon, en lugar de ser quemado. Pero también hay un lado oscuro, el desprecio gnóstico por la materia. El cuerpo es una prisión. El mundo material fue creado por un demiurgo malvado. La salvación radica en escapar de la materia. Si esta enseñanza estuviera en el canon, el cristianismo podría haberse convertido en una religión ascética que odiara el cuerpo. Ascetismo extremo. Renuncia a la comida, al sexo, a los placeres. La autoinmolación como camino hacia la liberación. Algunas sectas gnósticas practicaron esto. Eremitas en el desierto. Estilistas que vivían en columnas durante décadas, autoflagelación, inanición, mutilaciones. Si el gnosticismo hubiera triunfado, quizás la civilización europea habría tomado el camino del ascetismo extremo. Como algunas corrientes en el hinduismo y el budismo, la negación de la vida, el anhelo de la muerte como liberación. Menos niños, menos desarrollo. La civilización se habría extinguido. Entonces, tal vez la Iglesia tenía razón al rechazar el gnosticismo. Quizás el cristianismo materialista es más saludable para la sociedad, una celebración de la vida en lugar de una huida de ella. La pregunta queda abierta. Ambas versiones tienen méritos y peligros. No hay una respuesta simple sobre cuál es mejor. Admitamos que estamos especulando. La historia no tiene modo subjuntivo. No sabemos qué habría pasado, solo podemos adivinar. Pero el ejercicio es útil. Demuestra que las decisiones del siglo I tuvieron enormes consecuencias.
La formación del canon determinó el desarrollo de la civilización occidental durante 1,5 milenios. Volvamos ahora al presente. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué secretos siguen ocultos? A partir del año 2010. El Vaticano digitalizó parte de su archivo. Lanzó un proyecto haciendo algunos manuscritos accesibles en línea. Progreso, la transparencia aumenta, pero solo una pequeña parte. Unos pocos miles de documentos de 1 millón. Predominantemente textos medievales, bulas, decretos, correspondencia de papas. Los manuscritos más antiguos de los primeros siglos siguen cerrados. No están en la base de datos en línea. Requieren un permiso especial para su consulta. ¿Por qué? El Vaticano dice que son demasiado frágiles. Cada toque los daña. La digitalización requiere equipo especial. El proceso es lento, costoso. Una explicación razonable. Pero, ¿por qué no acelerar el proceso? ¿Por qué no contratar más especialistas, comprar mejor equipo? El Vaticano tiene los recursos. La Iglesia Católica es una de las organizaciones más ricas del mundo. Posee propiedades por miles de millones. El Banco Vaticano gestiona enormes activos. Hay dinero. Si quisieran, podrían digitalizarlo todo en 10 años. Hacer accesible cada manuscrito, mostrar al mundo que no hay nada que ocultar. No lo hacen. Avanzan lentamente. Controlan el acceso, eligen qué mostrar. Esto genera sospechas. ¿Qué hay allí que no se puede mostrar? ¿Qué manuscritos son demasiado peligrosos? Los informantes, esos raros eruditos que han obtenido acceso, insinúan. Dicen haber visto catálogos de secciones cerradas, listas de manuscritos sin descripciones, solo números y fechas. Algunos datan de los siglos II, Cineos III, las primeras épocas cristianas. Una época en la que circulaban los apócrifos, cuando los gnósticos eran fuertes, cuando se libraba una lucha por el control del cristianismo. ¿Qué hay en esos manuscritos? Evangelios que no conocemos, epístolas de apóstoles que no entraron en el canon, documentos que describen los conflictos de la iglesia primitiva. Un investigador dijo anónimamente a un periodista: vi en el catálogo una entrada, Evangelio del siglo II, griego, sin nombre de autor, sin número en el catálogo general, solo en el inventario cerrado. Pidió acceso, se lo negaron. La razón no se especificó. ¿Qué es ese evangelio? ¿Por qué está cerrado? Si es un duplicado de un texto conocido, ¿qué problema hay en mostrarlo? Si es un texto nuevo, ¿por qué no publicarlo? Dejar que los eruditos lo estudien. Control de la información, la decisión de qué el mundo debe saber y qué no. La Iglesia juega el papel de censor de la historia. Tal vez realmente no haya nada importante allí. Fragmentos, duplicados, variantes de textos conocidos, nada que cambie el panorama. O tal vez allí yace un evangelio con enseñanzas que socavan la doctrina de la Iglesia. Un texto donde Cristo dice algo radical, algo que la Iglesia no quiere que la gente lea. No lo sabremos hasta que el Vaticano abra sus puertas o hasta que ocurra una filtración. Alguien desde dentro, con conciencia, fotografiará un texto prohibido, lo publicará anónimamente, un Wikileaks para manuscritos antiguos. ¿Sucederá? Quizás. Quizás alguien allí dentro cree que la verdad es más importante que la lealtad a una institución, que las personas tienen derecho a saber. Mientras tanto, trabajamos con lo que tenemos. Los textos encontrados por los arqueólogos, los apócrifos que escaparon del control de la Iglesia, ya están cambiando nuestra comprensión del cristianismo primitivo. La comunidad científica ha reconocido hace tiempo que la versión canónica de la historia está incompleta. Hubo otras voces, otras versiones, merecen ser estudiados, pero el público general lo desconoce. La mayoría de los cristianos nunca han oído hablar del Evangelio de Tomás, ni han leído el Evangelio de María, ni saben que María Magdalena pudo haber sido maestra de los apóstoles. La Iglesia no lo cuenta. Los sacerdotes no predican sobre los apócrifos. Las escuelas dominicales no enseñan puntos de vista alternativos, mantienen a los creyentes en la ignorancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento es peligroso. Si la gente se entera de que el canon es el resultado de una elección política, comenzarán a dudar. Si se enteran de que hubo otras versiones del cristianismo, comenzarán a hacer preguntas, y las preguntas socavan la autoridad. Las dudas debilitan la fe. La Iglesia pierde el control de la narrativa. Es mejor mantener a los creyentes en la ignorancia, decir que la Biblia es divinamente inspirada, que el canon fue establecido por el Espíritu Santo, que dudar es un pecado. Pero la verdad sale a la luz.
Internet ha hecho que la información sea accesible. Cualquiera puede leer el Evangelio de Tomás en línea. La traducción está disponible gratuitamente. La gente lee, se sorprende, se da cuenta de que no se les ha contado la historia completa. Empiezan a buscar más. La iglesia pierde su monopolio sobre la verdad. La era en que el sacerdote era la única fuente de conocimiento sobre Dios ha terminado. Ahora cada uno puede investigar por sí mismo. ¿Qué significa esto para el futuro del cristianismo? Fragmentación. Muchas versiones. Cada uno elige lo que le es más cercano. Alguien sigue el canon, alguien incluye los apócrifos, alguien crea su propia síntesis. La iglesia institucional se debilita, la gente se va, especialmente los jóvenes. Ven contradicciones, hipocresía, control, no quieren someterse, buscan espiritualidad fuera de la iglesia, leen textos antiguos por sí mismos, meditan, practican yoga, mezclan tradiciones, crean una fe personal. La iglesia llama a esto un supermercado espiritual, lo critica como un consumismo superficial. Dice que la fe verdadera requiere disciplina, sumisión a la tradición. Pero quizás sea un regreso a los orígenes, al cristianismo primitivo, cuando no había una iglesia unificada, cuando cada comunidad buscaba su propio camino, cuando la gente leía diferentes evangelios y elegía lo que le era más cercano. Quizás estamos volviendo al cristianismo preconstantiniano, antes de que el imperio unificara la fe, antes de que la política aplastara la diversidad. El círculo se cierra, la historia se repite, pero ahora la iglesia no puede imponer la unidad por la fuerza. No hay emperador que queme herejes. No hay inquisición que obligue a someterse. Solo hay persuasión, argumentos, testimonio de vida. La iglesia debe demostrar que su versión es mejor, no con la fuerza, sino con la verdad. Si lo logrará, ya veremos. Pero una cosa está clara: el monopolio ha terminado. Las puertas se han abierto. La gente lee textos prohibidos, saca sus propias conclusiones. Reconozcamos que no conocemos toda la verdad. Han pasado 2000 años, los originales no existen. Hay copias de copias de copias, traducciones, interpretaciones, reconstrucciones. Quizás los evangelios canónicos son los más precisos. Quizás los apóstoles realmente los escribieron. Quizás el Espíritu Santo guió a la iglesia en la formación del canon. O quizás no. Quizás la política venció a la verdad. Quizás la versión conveniente reemplazó a la verdadera. Quizás hemos perdido la enseñanza auténtica de Cristo. No lo sabemos. No hay pruebas definitivas. Se requiere fe en cualquier caso. Fe en que el canon es correcto, o fe en que los apócrifos contienen la verdad. La elección es de cada uno. No predicamos, no decimos en qué creer. Mostramos hechos, textos que existen, procesos que ocurrieron, decisiones que se tomaron. Piensen por ustedes mismos y sigan adelante. Lean las fuentes, no solo las eclesiásticas, no solo las escépticas, todas las partes. La verdad es compleja, no cabe en fórmulas simples, requiere esfuerzo, paciencia, honestidad, disposición a admitir que no se sabe, humildad ante el misterio. Ahora, la última pregunta que prometimos responder. ¿Qué es lo más radical en los evangelios prohibidos? ¿Qué asustó tanto a la iglesia que destruyó físicamente los textos? Volvamos al mito gnóstico de la creación. En algunos textos se describe detalladamente el apócrifo de Juan, por ejemplo, encontrado en Nag Hammadi. Un texto largo que describe la cosmología gnóstica. Al principio estaba el Uno, incomprensible, invisible, más allá del ser. De él emanaron los eones, seres divinos. La pensamiento Sofía, Cristo y otros. Sofía, el último eón, quiso crear sin pareja, rompió la armonía, dio a luz a una criatura imperfecta. Yaldabaoth, el demiurgo, no sabía que por encima de él había otros. Pensó que él era el único Dios. Yaldabaoth creó el mundo material, el cielo, la tierra, los animales. Luego decidió crear al hombre. Escuchó una voz desde arriba. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No entendió que era Sofía quien hablaba. Creó a Adán. Pero Adán estaba sin vida, solo una forma de polvo. Sofía le infundió una chispa de luz, parte del espíritu divino. Adán cobró vida. Yaldabaoth vio que Adán era más brillante que él mismo. Contenía una luz que el demiurgo no tenía. Se asustó, creó la materia para atrapar la luz. El cuerpo se convirtió en una prisión para el espíritu. Luego creó a Eva de Adán. Quiso dividir el poder, pero la chispa estaba en ambos. Los colocó en el paraíso. Les prohibió comer del árbol del conocimiento.
Tenía miedo de que supieran la verdad, que él no era el verdadero Dios. Sofía envió a la serpiente. Ella le enseñó a Eva que Yaldabaoth era un mentiroso, que el árbol del conocimiento liberaba. Eva comió, le dio a Adán. Sus ojos se abrieron, vieron que estaban atrapados en la materia, que el verdadero Dios estaba por encima del demiurgo. Yaldabaoth se enfureció, los expulsó del paraíso, los condenó a la mortalidad. Los hijos de Adán y Eva olvidaron su origen, creyeron que Yaldabaoth era el único Dios, comenzaron a adorarlo, pero Sofía no los abandonó. Enviaba mensajeros cada vez para recordarles a las personas quiénes eran. Melquisedec, Enoc, Noé, Abraham, Moisés. Todos intentaron despertar a la gente. Finalmente envió a Cristo. Él vino del mundo de la luz, no nació de mujer, sino que descendió al cuerpo de Jesús al ser bautizado. Enseñó a la gente la verdad, que la materia es una prisión, que el demiurgo es un engañador, que el verdadero Dios está más allá de la creación. Yaldabaoth y sus arcontes, espíritus malignos que gobiernan el mundo, mataron el cuerpo de Jesús, pero Cristo no podía morir. Él es espíritu. Regresó al verdadero Dios, mostró el camino a los demás. Este es el mito gnóstico. El Dios del Antiguo Testamento es un villano, la serpiente es un héroe. Cristo vino a derrocar al falso Dios. La materia es mal, la salvación está en la huida. Se entiende por qué la Iglesia lo consideró una blasfemia. Inversión total de la historia bíblica. Todo está patas arriba. Pero los gnósticos no lo vieron como una distorsión. Para ellos era la verdad que se ocultaba. Yaldabaoth hizo que la gente pensara que él era el único Dios. Escribió el Antiguo Testamento para engañar. Creó religiones para controlar. La Iglesia es sierva de Yaldabaoth, adora a un falso Dios, mantiene a la gente en la ignorancia, no les permite conocer al verdadero Dios. Cristo vino a desenmascarar el engaño, a dar el conocimiento que libera. La Iglesia lo mató como traidor del sistema. Luego distorsionó su enseñanza, convirtió la religión de liberación en una religión de control, una versión radical. La Iglesia no podía tolerarla. Demasiado peligrosa, socava toda la base. Dios se convierte en un villano, el diablo en un héroe. La salvación no a través de la Iglesia, sino contra ella. Si esta versión hubiera triunfado, el cristianismo en su forma habitual no existiría. Sería otra religión, anticlerical, anarquista, esotérica. Quizás es mejor que la Iglesia la suprimiera. Quizás la sociedad necesita una estructura, jerarquía, reglas. Quizás la libertad total conduce al caos. Por otro lado, ¿cuánto mal se ha hecho en nombre de la jerarquía eclesiástica? Las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas, millones de muertos en nombre de un Dios que, según los gnósticos, no es el verdadero Dios, sino un demiurgo. ¿Y si los gnósticos tienen razón? ¿Y si el mundo fue creado por un ser imperfecto? Explica por qué hay tanto sufrimiento. ¿Por qué Dios parece cruel en el Antiguo Testamento? ¿Por qué las oraciones no siempre ayudan? Porque no es el verdadero Dios, es un demiurgo que no es todopoderoso, que él mismo está limitado. El verdadero Dios está fuera, no interfiere con la materia. Solo espera que las chispas de luz regresen a casa después de la muerte. Cuando el cuerpo se desprenda, el espíritu será liberado. Especulación. No podemos verificarlo, pero es un sistema intelectualmente interesante que resuelve problemas que han atormentado a los teólogos durante 2000 años. La Iglesia eligió otra solución. Dios es todopoderoso y amoroso. El mal proviene del libre albedrío. El sufrimiento es una prueba o un castigo. Todo es parte de un plan. Confía y serás salvo. Funciona para muchos, da esperanza, consuela en el dolor, crea comunidad, inspira a hacer el bien, pero para algunos no funciona. Demasiadas contradicciones, demasiado mal en el mundo, demasiada hipocresía en la Iglesia. Buscan alternativas, encuentran textos gnósticos, leen otra versión, encuentran respuestas que tienen sentido. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Ambos sistemas tienen lógica. Ambos explican el mundo. Ambos ofrecen un camino a la salvación. La elección de la fe. ¿Qué resuena con tu experiencia? ¿Qué te ayuda a vivir? ¿Qué te da sentido? Estamos en el minuto 75 de nuestra investigación. Es hora de un clímax emocional. El momento en que todo encaja, cuando entiendes la magnitud de lo que se ha ocultado. Imaginen una biblioteca. Una habitación enorme llena de rollos y códices. Siglo I.
en algún lugar de la parte oriental del Imperio Romano. Una comunidad cristiana reunió textos durante 300 años, evangelios, decenas, epístolas, cientos, hechos de los apóstoles, versiones diferentes, apocalipsis, revelaciones, enseñanzas, profecías, oraciones. La gente escribió durante siglos, grabaron las palabras de Cristo, la experiencia de los apóstoles, la guía de los santos, reflexiones teológicas, todo lo que consideraron importante. La biblioteca contiene la sabiduría de la iglesia primitiva, toda la diversidad del pensamiento cristiano, todas las voces, todas las escuelas, todas las tradiciones. Llega una orden del obispo. El concilio decretó que solo ciertos textos son la verdad. Los demás, heréticos, deben ser destruidos. Un monje, el guardián de la biblioteca, lee la lista. Reconoce sus textos favoritos entre los prohibidos. Evangelios que leyó desde la infancia, epístolas que lo inspiraron. ¿Qué hacer? ¿Obedecer y quemar o salvar lo que se pueda? Él decide. Por la noche, secretamente saca 13 códices, los más importantes, los que no se pueden perder. Los sella en una jarra, los esconde en una cueva, con la esperanza de que algún día sean encontrados. Por la mañana llegan los soldados. Se llevan el resto, los queman en el patio del monasterio. 3 siglos de sabiduría se convierten en cenizas. Las voces callan, las historias se borran. Este monje, cuyo nombre no conocemos, realizó un acto de increíble valentía. Arriesgó su vida por los textos. Creyó que la verdad era más importante que la obediencia. Gracias a él, tenemos la biblioteca de Nag Hammadi. Podemos leer lo que la iglesia quiso destruir. Escuchar las voces que intentaron silenciar. ¿Cuántos monjes como este hubo? ¿Cuántos manuscritos se salvaron? ¿Cuántos más yacen bajo tierra en cuevas, muros, pozos? Cada nuevo descubrimiento es un regalo del pasado. Un mensaje a través de los siglos. No callamos, los textos hablan. Gritamos, pero no nos oyeron. Ahora escuchen. Escuchamos, leemos, intentamos comprender, damos el debido respeto a quienes conservaron. Su memoria está en los textos que salvaron. Gratitud eterna de las generaciones que tuvieron acceso a la verdad oculta. Este es el núcleo emocional de la historia. No teología abstracta. Personas concretas que arriesgaron, creyeron que el conocimiento valía cualquier precio. Pasaron el relevo a través de 15 siglos. Somos los destinatarios de este regalo. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo ignoramos? ¿Lo reprimimos de nuevo? ¿O lo estudiamos? ¿Lo difundimos? ¿Lo debatimos? La elección es nuestra. Pero recordemos, la gente murió para que estos textos sobrevivieran. No traicionemos su memoria. Cerremos los últimos bucles abiertos que prometimos revelar. Primer bucle. Dichos concretos de Cristo que no están en el canon. Mostramos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María. Palabras sobre el reino interior, sobre el conocimiento, sobre la igualdad de género. Segundo bucle. El papel de María Magdalena, lo revelamos. Alumna amada, quizás esposa, portadora de la enseñanza secreta. La iglesia la convirtió en una prostituta para disminuir su importancia. Tercer bucle. ¿Qué es el gnosticismo? Lo explicamos. Religión del conocimiento. Cosmología donde la materia es mal y el verdadero Dios está fuera. Camino de liberación a través del conocimiento. Cuarto bucle. Otros evangelios. Los mencionamos. El Evangelio de Judas de Felipe, el Apócrifo de Juan, Pistis Sophia. Decenas de textos encontrados en el siglo XX. Quinto bucle. ¿Dónde están los originales? Respondimos. En museos, universidades. Los rollos del Mar Muerto en Jerusalén. Nag Hammadi en el Cairo. Accesibles para los científicos, parcialmente digitalizados. Sexto bucle. ¿Qué hay en los archivos vaticanos? Reconocimos que no lo sabemos. La mayor parte no está catalogada, el acceso es limitado. Posiblemente hay textos que no muestran, pero no hay pruebas. Séptimo bucle. ¿Cómo habría cambiado el cristianismo? ¿Mostramos mujeres en el poder? ¿La ciencia fomentada? ¿El conocimiento valorado? ¿O quizás un ascetismo extremo y el desprecio por la vida? Pregunta difícil. Todos los bucles están cerrados. Las promesas cumplidas. ¿Qué sigue? Resumamos. ¿Qué aprendimos en 90 minutos? El canon de la Biblia es el resultado de un proceso político. Los obispos del siglo I eligieron los textos, destruyeron los demás. No es una revelación divina, sino una decisión humana. Hubo evangelios alternativos. Decenas enseñaron cosas diferentes. Conocimiento gnóstico, igualdad de género, el reino interior. La iglesia los rechazó.
María Magdalena jugó un papel enorme, alumna amada. La Iglesia minimizó su importancia, la convirtió en una prostituta arrepentida y la ocultó durante 1500 años. Los gnósticos ofrecieron un cristianismo radicalmente diferente. El Dios del Antiguo Testamento, un demiurgo, el verdadero Dios está fuera. Salvación a través del conocimiento, no de la fe. La Iglesia destruyó físicamente los textos, quemó manuscritos, mató a los disidentes. Miles de documentos se perdieron para siempre. Voces silenciadas. Algunos textos sobrevivieron, salvados por personas valientes, encontrados en el siglo XX. Ahora están disponibles para el estudio. El Vaticano todavía controla el acceso a los manuscritos antiguos. Una gran parte del archivo está cerrada. Posiblemente hay textos que no muestran. No lo sabremos hasta que se abran. La historia del cristianismo es más compleja de lo que se cuenta. No es una línea recta desde Cristo hasta la Iglesia moderna. Muchas ramas, disputas, conflictos. Los vencedores escribieron la historia. Los perdedores son olvidados, pero podemos escuchar sus voces, leer sus textos, comprender su versión, sin aceptarla ciegamente, pero tampoco descartándola automáticamente. La verdad está en algún punto intermedio, o más allá de ambas versiones. Continúen buscando, lean críticamente, piensen por ustedes mismos. No permitan que nadie, ni la Iglesia, ni los académicos, ni los blogueros, les diga qué pensar. Investiguen por sí mismos. Formen su propia opinión. Manténganse abiertos a nuevas ideas. La verdad sale lentamente a la luz. Cada nuevo descubrimiento añade una pieza al rompecabezas. Cada archivo desclasificado revela un misterio. Cada generación de investigadores se acerca a la comprensión. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Se ha perdido demasiado, ha pasado demasiado tiempo, se han acumulado demasiadas distorsiones, pero el intento es importante. La búsqueda de la verdad independientemente del resultado. La negativa a aceptar la versión oficial sin verificación. La honestidad de admitir cuando no se sabe. Esto es el verdadero conocimiento. No la acumulación de hechos, sino el proceso de búsqueda. No la verdad final, sino el movimiento constante hacia ella. Los gnósticos tenían razón en una cosa: el conocimiento libera. No necesariamente el conocimiento místico del verdadero Dios, sino el simple conocimiento de los hechos históricos, de los textos. Cuando te enteras de que el canon no cayó del cielo, te liberas de la sumisión ciega. Cuando lees versiones alternativas, te liberas de la narrativa única. Cuando comprendes la complejidad, te liberas de las respuestas simples. La libertad no consiste en rechazar la Iglesia. La libertad consiste en elegir conscientemente, conocer todas las partes, decidir por uno mismo. Quizás elijan el cristianismo tradicional, quizás el camino gnóstico, quizás su propia síntesis, quizás otra religión por completo o ateísmo. Lo que sea que elijan, que sea una elección informada, basada en el conocimiento, no en la ignorancia, en la investigación, no en la fe ciega. Este es nuestro mensaje. No nos crean, verifiquen ustedes mismos. Lean las fuentes, estudien la historia, piensen críticamente. La biblioteca de Nag Hammadi está disponible en línea. Las traducciones son gratuitas. El Evangelio de Tomás, de María, de Felipe, el Apócrifo de Juan. Todo está ahí. Los rollos del Mar Muerto, digitalizados. La base de datos del proyecto de los rollos del Mar Muerto. Fotografías, transcripciones, traducciones. Artículos científicos de acceso abierto, libros en bibliotecas, conferencias en YouTube. La información está en todas partes. Úsenla. No permanezcan en la ignorancia. La Iglesia ya no puede controlar el conocimiento. La era del secretismo ha terminado. Pero tengan cuidado con las fuentes. No todo en Internet es fiable. Verifiquen, comparen, busquen publicaciones académicas, no solo blogs. El pensamiento crítico es la clave. No crean ciegamente ni a la Iglesia ni a sus críticos. Todos tienen una agenda. Todos distorsionan a su favor. Busquen las fuentes primarias, los textos antiguos, léanlos ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones. Quizás encuentren lo que buscaban, quizás no. Quizás haya más preguntas que respuestas. Eso está bien. El camino espiritual no es una línea recta. Divagación, dudas, regresos. El proceso es más importante que el resultado. Hemos pasado 90 minutos juntos, hemos explorado evangelios prohibidos, desenterrado historia oculta, hecho preguntas incómodas.
Esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que su perspectiva se haya ampliado, que el deseo de investigar más se haya encendido. La verdad está ahí, bajo capas de distorsión, control, propaganda. Caven más profundo, no se detengan, no permitan que los silencien. Aquellos monjes que salvaron los textos, arriesgaron por ustedes, para que ustedes pudieran leer, para que las voces no se callaran, no traicionen su memoria. Lean, investiguen, piensen, difundan el conocimiento, mientras aún sea tiempo, antes de que lo eliminen de nuevo. Compartan esta información, antes de que los algoritmos lo bloqueen, antes de que regrese la censura. La ventana está abierta, úsenla. La historia enseña que el poder teme al conocimiento. Siempre ha intentado controlar la información. La iglesia, el Estado, las corporaciones. Los mecanismos son diferentes. La esencia es la misma. Mantener a la gente en la ignorancia. Es más fácil de controlar. Denles conocimiento, empezarán a pensar, empezarán a hacer preguntas, empezarán a resistir. Por eso la Iglesia quemó los evangelios. Por eso el Vaticano cierra los archivos. Por eso no se lo contaron en la escuela. El conocimiento es poder. El conocimiento libera. La verdad los hace libres. Sabiduría antigua relevante hoy. Los gnósticos lo sabían. Quienes controlan la información controlan la realidad. Escapa de su control. Conoce por ti mismo. Nuestra investigación ha concluido. Hemos mostrado lo que prometimos, los textos que la Iglesia ocultó, las razones, las consecuencias para la historia. ¿Qué haces con este conocimiento? Tu elección. Ignorarlo, rechazarlo, investigarlo más a fondo, compartirlo con otros. Decide por ti mismo. Les dimos las herramientas, les mostramos las puertas. Abrirlas o no depende de ti. Recuerda, la verdad no siempre es cómoda. A veces destruye las visiones establecidas, a veces te obliga a revisar todo, pero libera, incluso si es doloroso, incluso si da miedo. La verdad siempre es mejor que la mentira. Búscala, donde quiera que te lleve, sea cual sea. No temas, no te rindas. Los antiguos gnósticos legaron: el conocimiento es el camino a Dios. No fe ciega, sino búsqueda consciente. No sumisión, sino libertad. Quizás tengan razón, quizás no. Verifiquen por ustedes mismos. Este es nuestro llamado final. No nos crean. No crean a la Iglesia, no crean a nadie. Investiguen, lean, piensen, decidan por ustedes mismos. La verdad espera. En textos antiguos, en hallazgos arqueológicos, en archivos cerrados, encuéntrala antes de que sea demasiado tarde.